Chicos, continuamos trabajando con lo que son los polígonos y sus elementos. El día de hoy nos vamos a concentrar en una actividad cortita, analizando sus diagonales. Recordemos que, como lo hemos visto en videos anteriores, los polígonos son figuras geométricas que están compuestas por varios lados. La palabra poli, el prefijo, indica varios. Entonces, empezamos con los triángulos. Recuerden que tenemos diferentes tipos de triángulo: equilátero, isósceles, escaleno, o dependiendo de sus ángulos, acutángulo, obtusángulo, rectángulo. En los cuadriláteros también vamos a tener varias clasificaciones entre paralelogramos, trapecios y trapezoides, y ahí vamos a ir viendo sus características. Una vez que uno identifica qué son los polígonos, vamos a entender y vamos a trabajar más adelante que existen polígonos cóncavos y convexos. Y también los podemos clasificar en regulares o irregulares. Por ahora, nosotros nos estamos concentrando en polígonos en general, pero una vez que sepamos si son regulares o irregulares, vamos a ir pudiendo realizar otro tipo de cálculos o otro tipo de análisis. Recordemos, un polígono tiene lados, que son los que están marcados aquí, que son los que rodean la figura y que limitan el plano en la figura que nosotros estamos trabajando. Tenemos los vértices, que son los puntitos donde se intersectan estos lados y que son con los que vamos a trabajar nosotros hoy. Vamos a trabajar con los vértices. Entonces tengo cada puntito donde se intersectan los lados es un vértice. Eso es importante porque vamos a trabajar hoy día un elemento que tiene que ver con los vértices. Dos lados delimitan un ángulo interno. Y en el video anterior aprendimos a calcular la suma de los ángulos internos de cualquier polígono y descubrimos una fórmula. Hoy nos vamos a dedicar a ver las diagonales. ¿Qué son las diagonales? Las diagonales es la unión de dos vértices no contiguos, es decir, que no formen un lado. Este vértice con este forman un lado, eso no me sirve, pero este vértice con ese no forman un lado, por lo tanto a eso nosotros lo llamamos diagonal. ¿Qué vamos a hacer? Recordando entonces que las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no contiguos, vamos a empezar a contar cuántas diagonales salen desde un vértice. Entonces, eso es lo primero, diagonales de un vértice. Entonces, como vamos a analizar las diagonales desde un vértice, vamos a empezar con la primera figura de tres lados, que es un triángulo. Y después vamos a analizar las diagonales totales. Me fijo en un vértice y trato de trazar todas las diagonales posibles. Entonces tengo que ver todos los vértices de mi figura y unir esos vértices y ver que no forman un lado. Por ejemplo, este vértice, que le voy a llamar A, con este vértice que le voy a llamar B, es un lado, por lo tanto no hay diagonal. Este vértice A con este que le voy a llamar C son un lado, por lo tanto no hay diagonal. Entonces, aquí hay 0 diagonales desde un vértice. Me voy a fijar en el vértice A y voy a trazar todas las diagonales que pueda desde el vértice A. Después vamos a ver las diagonales totales. Desde el vértice A puedo trazar de A a D es un lado, sí que no me sirve. De A a B es un lado, no me sirve. La única diagonal que puedo trazar es de A a C. Por lo tanto, aquí hay una sola diagonal desde el vértice. Veamos en el pentágono. Nos ubicamos en un vértice y vamos a empezar a unir los puntos. A, B, C, D y E. De A a B no me sirve porque sería un lado, de A a E tampoco me sirve porque sería un lado, entonces tendría de A a C, habría una diagonal, y de A a D habría otra diagonal. Por lo tanto, aquí tengo dos. En un hexágono me fijo en un vértice y trazo sus diagonales. Tendría una, dos, tres diagonales de un vértice. Y por último vamos a analizar un heptágono, me fijo en un vértice y los vértices que no son contiguos. Van 2, 3,
y 4. Y las otras no puedo porque estaría considerándolos como lados. Entonces aquí tengo 4. Ahora nuestro trabajo consiste en buscar una fórmula que me permita a mí decidir cuántas diagonales hay sin la necesidad de hacer el dibujo. Cuando son figuras pequeñas no hay problema, pero la idea es que tenemos que buscar alguna estrategia que nos permita deducir una fórmula. Entonces, en este caso, mi n va a ser 3, que es mi cantidad de lados o mi cantidad de vértices, que coincide. Pero las diagonales desde un vértice eran 0. Entonces, ¿cómo puedo escribir el 3 para que me dé 0? Y tengo que hacer ese mismo análisis para escribir el 4, que es mi cantidad de lados o vértices, para que me dé el número de diagonales desde un vértice, me dé 1. Analizamos con calma y nos damos cuenta en lo siguiente, que si hacemos 3 menos 3, me da 0. Veamos si acá también funciona. 4 menos 3 me da 1. Por lo tanto, la fórmula que nosotros vamos a ocupar es que el número de vértices o el número de lados le voy a quitar 3. Y eso me va a dar el número de diagonales desde un vértice. Probamos. Si n es igual a 5, 5 menos 3 me da 2, por lo tanto sí funciona. Si n es igual a 6, 6 menos 3 me da 3, por lo tanto también funciona. Y si n es igual a 4, o sea, no, perdón, disculpen. Si n es igual a 7, 7 menos 3 me da 4, por lo tanto también funciona. Con esto acabamos de descubrir una fórmula que nos permite calcular el número de diagonales de cualquier polígono. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un decágono que tiene 10 lados, y si quiero saber su número de diagonales desde un solo vértice, lo que voy a hacer es calcular n menos 3, y eso me da 10 menos 3, me dice que hay 7 diagonales desde un vértice. Y si tiene 9, 9 menos 3 me dice que hay 6 diagonales desde un vértice. Se fijan, sin la necesidad de hacer el dibujo. Vamos a aumentar un poquito el grado de dificultad y ahora vamos a empezar a ver las diagonales totales. Entonces ahora vamos a hacer aquí un paralelo y vamos a buscar diagonales totales. En este caso, para n igual 3, siguen siendo 0 porque de cada vértice se trazan 0 diagonales y tengo 3 vértices, siguen siendo 0 diagonales. Vamos a analizar qué ocurre en el caso de acá, diagonales totales. Ya tengo la diagonal que va desde A. Voy a trazar la diagonal que va desde B. La diagonal que va desde C coincide con la que iba desde A, así que la anoto una vez nada más. Y la diagonal que va desde D coincide con la que va desde B. Entonces hay 2 diagonales. En el pentágono me ubico en el otro vértice y trazo las diagonales. Ya tenía 2, así que ahora tengo 3, 4. Me fijo en el otro vértice y la que va hacia A ya está lista, por lo tanto solo me falta la que va hacia E. Serían 5. Las de D están listas, las diagonales totales que salen y de cada una. Entonces aquí tengo 5. Vamos a intentar ver qué fue lo que hicimos. Y después veremos si funciona con las otras. En este caso, desde cada vértice, y son 3 vértices, habían 0 diagonales. Entonces era 3 por 0. Pero si yo intento hacer lo mismo acá, desde cada vértice hay una diagonal, pero tengo 4 vértices.
Y 4 por 1 me da 4, no me da 2. Entonces algo tengo que hacer aquí porque no me coincide al multiplicar. Pero observemos, cuando yo tracé la diagonal de A hasta C, era la misma que de C hasta A. Por lo tanto, si multiplico los vértices, esta se duplica. Cuando tracé la diagonal de B a D, es la misma que de D a B. Por lo tanto, esta se duplica. Entonces voy a dividir por 2. Y ahí sí me da 4 dividido en 2, me da 2. Se cumple. Veamos si se cumple en la que hicimos de 5. Eran 5 vértices y cada vértice tenía 2 diagonales. Eso me da 10. Pero quiero que me dé 5. Pero vimos que se duplicaban las diagonales porque de A a C es lo mismo que de C a A. Por lo tanto, divido por 2. Siguiendo la lógica, en este caso sería 6 por 3, que son 18. Y 18 dividido en 2 son 9. Veamos si nos da las 9. Tengo trazadas 3. Voy a trazarlas de este. 4, 5, 6. Esta está lista. 7, 8. Esta está lista, esa está lista, me falta solo 9. Y coincide con ser 9 de 8. Por lo tanto, nuestra fórmula funciona. Si hago lo mismo en el otro, me daría que tengo 7 vértices o lados por 4, 7 por 4, 28, y eso lo divido en 2. 14. Entonces aquí yo puedo dibujar 14 diagonales. Es muy importante que conozcamos esta fórmula porque si se dan cuenta, a medida que aumentamos la cantidad de lados, nuestro dibujo se pone más engorroso y a veces nos equivocamos en contar porque son muchas líneas. En resumen, las diagonales desde un vértice son n-3. Y para saber la cantidad total de diagonales, multiplico el n-3 por la cantidad de vértices o lados que tengo, es decir, por n. N por n-3, y eso lo divido en 2 porque nuestras diagonales se duplican. Y con eso quedamos listos. Que tengan una muy linda jornada.